Bueno, yo no sé cuántos de ustedes ya compraron el regalo para el Día del Padre. Excelente. Yo el fin de semana dije, ¿qué me voy a regalar? Y empecé a buscar algunas sugerencias que me estaba haciendo yo mismo. Hace unas semanas, cuando estuvimos en una conferencia, ahí en una cuestión de trabajo, probé un té que se llama Pasión. No sé si alguno lo haya probado, si Daniel lo haya probado, es el de Tazo, es la marca. Es un té rojo que trae fruta de la pasión y trae flores hibiscus y trae pétalos de rosa y trae naranja. Y estaba tan rico que dije, voy a comprar una caja de té para mí. Me lo voy a llevar al trabajo, lo voy a esconder y me lo voy a tomar yo solo. Me costaba $8, 25 sobrecitos. Dije, no, $8 invertir en mí, yo creo que estoy para más. Y empecé a buscar entonces un pulsómetro. ¿Quién sabe lo que es un pulsómetro? Ok, es una banda que te pones en el pecho para cuando haces ejercicio, lo conectas a un reloj o a tu teléfono y entonces vas viendo tu ritmo cardíaco y te va diciendo en qué zona estás, si estás quemando grasa, si te estás pasando y le tienes que bajar. Dije, voy a comprar un pulsómetro, ¿no? Y empecé a buscar también ahí y pues de $70 para arriba, pero dije, creo que estoy para más y voy a buscar algo más. Y me fui a una tienda que encontré que se llama Pianki y dije, vamos a ver los regalos de $50,000 para arriba, a ver qué es lo que podemos encontrar. Y encontré una verdadera ganga. Encontré una pluma, un bolígrafo de una empresa, una casa italiana que se llama Montegrappa. Y estaba la pluma Dragón Bruce Lee de 18 quilates. Tenía oro de 18 quilates. Y estaba solamente en $53,145. Una pluma de 18 quilates. Pero era la Dragón Bruce Lee, ¿no? 18 quilates. Dijo, oye, esta está barata. Pero buscando en esa tienda me encontré de que había todavía algo mejor. Estaba la misma, bueno, era una pluma fuente, la otra era un bolígrafo. Esta era pluma fuente, Montegrappa, Dragón Bruce Lee de 18 quilates, pero con rubíes. El dragón tenía rubíes incrustados y estaban vendiéndola solamente $72,855. Dije, no, ya no puedo encontrar algo mejor que esto. Pero me equivoqué. Me encontré dos plumas Montegrappa Dragón Bruce Lee de 18 quilates con esmeraldas, la pluma fuente y el bolígrafo, y ese estaba solamente en $290,555, porque te incluía un dragoncito también de oro, ¿no? Aparte de las dos plumas, y podías poner las plumitas ahí en el dragón. $290,555. ¿Cuánto estás dispuesto a... Sorry, Mike. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en tu papá? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en un regalo para tu padre? Definitivamente no $290,000, ¿verdad? Nadie va a comprar un regalo de $290,000. Pero a propósito de eso, y pensando en cuánto podemos dar nosotros como hijos, el pasaje que vamos a estar leyendo tiene mucho que ver con un regalo, pero no hacia el Padre, sino del Padre a nosotros. Ahora, si ustedes se acuerdan, si tuvieron infancia, los domingos había anuncios, había un anuncio particularmente del Instituto Nacional del Consumidor. ¿Alguien se acuerda? Instituto Nacional del Consumidor. ¿Y cuál era el eslogan? Regale afecto, no lo compre. Y esa es la tendencia que tenemos, ¿no? Hemos aprendido que lo mejor es dar amor. Más que invertir dinero en una persona, tenemos que invertir amor. Y en este pasaje vamos a ver que Dios el Padre no se guardó la bolsa. Dios el Padre no se limitó para darnos todo lo que tenía, para librarnos del veneno que estaba en nosotros o que está en nosotros y que vimos o recordamos un poquito de él en Juan capítulo 3. Vamos a recordarlo. Si vas al pasaje, en capítulo 3, estamos viendo la historia de Nicodemo, este hombre principal entre los fariseos que se acerca a Jesús para entablar una plática con él. Y Jesús, decíamos, no era nada político,
le hace una afirmación, le dice que no verá el reino de los cielos si no nace de nuevo, y muestra la necesidad de un nacimiento espiritual. Nicodemo se saca de onda porque él era judío y dice, ¿cómo? Si yo soy judío, los judíos no necesitamos nada, somos hijos de Dios, somos la nación escogida, nos vamos a ir al cielo. Y Jesús le está diciendo lo contrario, que necesita haber una operación de parte de Dios. Y como Nicodemo no entiende, el Señor, sabiendo que Nicodemo era un maestro de la ley, era el maestro de Israel, lo lleva a ver una lección del Antiguo Testamento. Y le dice allí en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recordábamos lo que sucedió en ese pasaje, cómo el pueblo de Israel está siendo juzgado de parte de Dios, van en el desierto y serpientes venenosas comienzan a matar al pueblo. El pueblo va con Moisés, le dice Moisés, no nos la estamos acabando con las serpientes, está muriendo el pueblo. Y Dios le da instrucciones a Moisés para que haga una serpiente de bronce, la ponga en una vara, la levante y le da instrucciones al pueblo. Cuando alguien se ha mordido por una serpiente, voltee y vea a esa serpiente de bronce sobre la vara y va a vivir. Y veíamos cómo esa ilustración del Antiguo Testamento nos llevaba a ver a Jesús siendo levantado. Y veíamos cómo la cruz no solamente era el lugar de juicio para los hombres por despreciar a Jesús, por rechazarlo, sino que iba a ser el lugar donde Jesús iba a ser exaltado también, donde iba a ser glorificado. Y aquí Juan está narrando cómo Jesús usa esa historia del Antiguo Testamento para que Nicodemo entienda la necesidad que tenemos de un mediador. Ahora, vamos a comenzar a partir del verso 16, y este es un pasaje que todo el mundo conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vamos a dejar hasta allí. Ahora, yo no lo he contado, yo no he contado los versículos en la Biblia, pero dicen que existen 31.373 versículos en la Biblia. 31.373. De esa cantidad, quizá este sea el más usado a la hora de evangelizar a alguien. A la hora que quieres compartir el evangelio, es un versículo que ha socorrido a miles, millones de cristianos a través de la historia para explicar la razón, el amor de Dios para con nosotros. Y lo que vamos a hacer es leer a detalle cada uno de estos versos y ver la magnitud del amor del Padre para darnos lo mejor, lo más grande, lo único que tenía para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, leyendo este pasaje, lo primero que vamos a ver en el verso 16, vean lo que dice allí: de tal manera amó Dios al mundo. Y lo que podemos ver aquí es el objeto del amor. Dios amó al mundo. Y esa palabra que se usa aquí, la palabra es cosmos, significa todo el mundo, significa todos sus habitantes. A veces no captamos la magnitud del amor de Dios para amar a todo el mundo. Y no lo captamos porque no pensamos en esto frecuentemente. Dios hace el objeto de su amor a un grupo de personas que no tienen el menor interés en Él. Y quizá tú puedes decir ahorita, espérate tantito, yo sí tengo interés en Dios. Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. La cosa es que Jesús murió antes de que tú amaras a Dios, antes de que tú conocieras a Dios, antes de que tú le sirvieras.
Dios hizo al mundo el objeto de su amor sin Él ser amado por el mundo. El mundo en su mayoría no ama a Dios. El mundo en su gran mayoría se opone a Dios. Y sin embargo, Dios en su amor amó al mundo. Y esa es la forma en que nos amó. Lo que significa esa palabrita o esa frase de tal manera es que Dios, enviando a su Hijo, muestra su amor por el mundo. De hecho, en Romanos 5, en el verso 8, si lo apuntas por allí, dice que su amor se vuelve más caro, su amor se encarece cuando pensamos en que Dios amó al mundo siendo nosotros pecadores. Siendo nosotros pecadores. Es decir, cuando nosotros estamos en una condición de rebeldía, cuando el mundo completo estaba oponiéndose a Dios, Dios lo amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, piensa, a lo mejor dices, bueno, en realidad yo cuando llegué a ser cristiano no era tan malo, no hacía tantas cosas malas, no me portaba tan mal. Pero si vamos al libro de Efesios, al capítulo 2, si lo apuntas ahí en tu cuaderno, si no traes cuaderno, trae cuaderno, por favor, y Biblia. Dice el capítulo 2 de Efesios, verso 1, que Dios nos dio vida, dice, Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era la condición antes de Cristo, muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo. Y dice aquí que nosotros todos caminábamos en un tiempo siguiéndole el rollo a Satanás. Es lo que dice allí. Caminábamos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso 3 lo confirma, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era nuestra condición. A un grupo de personas, un mundo lleno de gente que camina con sus propios deseos, que hace su propia voluntad, que quiere hacer las cosas a su manera, como le da la gana, igual que Satanás, dice, igual que el diablo. A ese mundo decidió amar Dios. Ese es el objeto de su amor, todos los habitantes. Ahora, en la semana tuvimos un debate, el miércoles tuvimos un debate ahí mientras estudiábamos los Salmos, porque en los Salmos David dice que Dios desprecia a los malos, dice que no van a estar en su presencia. Y hacíamos una pregunta, ¿Dios ama a los pecadores o Dios aborrece a los pecadores? ¿Tiene razón David o tiene razón Juan? Y decíamos, las dos cosas son verdaderas. Dios no está contento con el pecado y hay un juicio para todos nosotros como seres humanos naturales. Y lo vamos a ver más adelante. Pero su amor se encarece, se manifiesta, se magnifica más cuando entendemos que nos ama, que nos amó, a pesar de que nosotros éramos contrarios a su voluntad, nos oponíamos, éramos pecadores, o somos pecadores de hecho. Dice allí entonces que cuando nosotros vemos este pasaje, podemos empezar a entender un poco más del amor de Dios. Dios amando a un mundo de gente que no está interesada en Dios. Eso es la gracia. Esto es darte lo que no mereces, darte aquello que no puedes pagar y que nunca merecerías, el amor de Dios. Y muchas veces cuando pensamos en esto, sobre todo cuando contrastamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, pensamos que Dios en el Antiguo Testamento, así como en los Salmos, estaba enojado. Y ahí sí aborrecía a los malos. Y David, me gustan las oraciones de David, ¿no? Hemos dicho, quebranta los dientes de los perversos, ¿no? Y hemos estudiado acerca de esos salmos. Pero si nos fijamos más detenidamente,
nos vamos a dar cuenta que la gracia, el amor de Dios ha estado presente desde la primera página, desde el primer versículo de la Biblia. Piensa nada más en esto. Por ejemplo, toma a Abraham. Abraham, que es el amigo de Dios. Abraham, que es el padre donde iban a ser bendecidas las naciones. Abraham no era cristiano cuando el Señor lo llamó. Abraham no era judío cuando el Señor lo llamó. Abraham no era perfecto cuando el Señor lo llamó. Abraham era hijo de un sacerdote pagano. ¿Por qué lo llamó Dios? Por su gracia. Piensas en Jacob. Iban a nacer esos gemelitos. Viene Esaú primero. Jacob se le cuelga del pie, del tobillo, del talón. Y el mayor, por derecho legítimo, tenía que recibir la bendición. Pero no la recibió él, la recibió Jacob. ¿Qué hizo bueno Jacob para que el Señor mostrara su gracia sobre él? Nada. El Señor le plació mostrar su gracia. No había hecho ni bien ni mal, dice, cuando el Señor lo eligió. Le tuvo un propósito particular. Piensa en la nación de Israel. Toda la nación de Israel. ¿Qué había hecho de bueno para que el Señor los rescatara de Egipto? Nada, fue su gracia. Y antes de darle la ley, el Señor ya los había liberado, los había libertado de Egipto y les había prometido una tierra. Antes de que vinieran los mandamientos, Dios ya había mostrado su favor. Dios es un Dios de gracia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. La ley vino después para mostrar su santidad y los judíos la malinterpretaron buscando la salvación en el cumplimiento de la ley. Nunca tuvo ese propósito. Vemos entonces aquí que Dios muestra su gracia amando un mundo que no tiene interés en él. Nosotros somos el objeto de su amor. Dios envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Somos el objeto de su amor. Ahora, regresamos al versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta frasecita, ha dado a su Hijo unigénito, nos expresa el amor de Dios y nos muestra el regalo que nos estaba dando. Decíamos ahorita en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por ese regalo que no hay palabras para expresar. No hay forma de dar gracias por ese regalo que hemos recibido. Y lo que está diciendo aquí Juan es que este Jesús, este Hijo viniendo a la tierra, muriendo por nosotros, es el regalo y es la forma en que Dios expresa cuánto nos ama. Y muchas veces nosotros el día de hoy, aún como creyentes, dudamos del amor de Dios. Recuerdo el ejemplo que daba Jonathan Domingo, no sé si ustedes se acuerdan de cuando se comió una zanahoria podrida, que se enfermó del estómago. Y dice que estaba allí, iba a ir a compartir y se enfermó. Y mientras estaba con dolor de estómago decía, ay Dios, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué no me amas? Y decía, ¿qué tan chafa es nuestro amor hacia Dios que una zanahoria me pone a dudar de que Él realmente me ame, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas pequeñas en nuestra vida, cuántos dolores, problemas o tribulaciones nos ponen a dudar del amor de Dios? Ahí está, si me amaras no estaría pasando por esto. Si me amaras siempre tuviera algo en la quincena. Si me amaras tendría el carro que necesito. Si me amaras tendría el trabajo que necesito, la esposa que necesito, el dinero que necesito. Y tantas cosas sin realmente un valor trascendente que nos ponen a dudar del amor de Dios, cuando Dios no tiene que probar nada, porque Él ya mostró su amor enviando a su único Hijo a morir por ti y por mí. Hay otro lado de la moneda, a veces es inconsciente. Cuando pasamos y damos un testimonio, quiero dar un testimonio de que Dios es bueno porque ahora tengo un carro. Dios es bueno, hermanos, ¿no? Gloria a Dios. Y, Dios es bueno si te da el carro. Cuando Dios te da algo que esperas, entonces es bueno.
Sé que no es consciente, pero muchas veces así lo hacemos. Y el punto es este: Dios es bueno aunque no tengas carro. Dios es bueno aunque te duele el estómago. Dios es bueno aunque no tengas la casa, la mujer, la quincena, el carro o el trabajo que quieres. Dios sigue siendo bueno. No se mueve su cualidad como persona por las cosas que recibimos o no. Dios ya mostró cuánto nos ama enviando a su único Hijo, y esa es la expresión de su amor. Dios no te dio un juego de plumas, dragón, Bruce Lee, de $295,000. Dios te envió a su único Hijo para morir por ti y por mí. Es el regalo más precioso que pudiéramos recibir. Ya vimos entonces quién es el objeto de su amor, nosotros, el mundo. Ya vimos cuál es la expresión de su amor y cuál es el regalo que nos ha dado, que es su único Hijo. Ahora, ¿quién es el recipiente de su amor? Dice allí, en el versículo 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo el mundo. Eso no significa que todo el mundo se va a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo? No es universalismo. Muchas personas piensan, ay no, Dios no es malo, ¿cómo va a mandar al infierno? Acabamos de decir que todos nosotros nacemos con el veneno del pecado en nuestra naturaleza. Todos nosotros nacemos condenados. Dice un amigo pastor aquí en Hermosillo que todos nacemos con un pie en el infierno. Todos nacemos condenados debido al pecado, a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Todos nosotros pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, dice que todos pecamos, dice Pablo en Romanos 5. Dice que por causa del pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Todos nosotros entonces estamos condenados. Todos nosotros nacimos con ese defecto en nuestra genética espiritual. Todos nacimos con esa tendencia al pecado. Pero dice aquí que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este punto quiero que pienses en algo. Piensa, no desconectes los pasajes anteriores de Nicodemo. Nicodemo ya no se nos menciona más detalle de cómo respondió aquí. Yo pienso en mi corazón, por lo que veo en la Escritura, que Nicodemo creyó. Por eso lo vemos al final públicamente pidiendo la tumba, el cuerpo de Jesús para llevarlo a la tumba y prepararlo. Pero lo que sí vemos es que Nicodemo tenía un concepto de la vida eterna. Él pensaba que siendo judío ya la había hecho, ya estaba con un pie en el cielo. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Segunda cosa, él pensaba que los escogidos eran los judíos. Nosotros los judíos somos el pueblo elegido de Dios. Y aquí está escuchando que Dios amó a todo el mundo. No solamente a los judíos, no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo. Eso lo sacó de onda probablemente a Nicodemo. Y número 3, le está diciendo aquí que si no cree, se va a perder. Y este concepto es nuevo también para Nicodemo. Él pensaba que estaba en el cielo y ahora resulta que tienes que creer, porque si no, entonces estás condenado. Y aquí está delimitando quiénes van a recibir el beneficio del amor de Dios. El amor de Dios alcanza para todos. Sí, amados. El amor de Dios alcanza para todos los hombres, en todo lugar, en todo tiempo. El amor de Dios es suficiente. Pero dice aquí que los que van a aprovecharlo son aquellos que creen. Todo aquel que cree. Y es importante que entendamos esto. No está hablando de una afirmación intelectual. Por eso cuando hablamos de estudiar la Biblia, no estamos hablando de leer hechos históricos y decir, tiene sentido eso, sí, yo creo que pasó. No, estamos hablando de algo más allá que entendimiento intelectual. Estamos hablando de depositar nuestra confianza en lo que dice la Escritura, de descansar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que si tú no crees, que si tú no confías, que si tú no recibes este regalo de Jesucristo, entonces vas a perecer, te vas a perder.
Y cuando habla de creer, está hablando de confiar, de no creer que por tus méritos, por tus medios o por una religión, tú puedes ganarte el favor de Dios. La Biblia dice que solamente hay un camino y que se llama Jesucristo. Y mucha gente choca con este concepto porque dice, espérate, ¿y el Dalai Lama? ¿Qué onda con él? Está peloncito y tú ves sus ojos así como tanta paz. ¿A poco no se va a ir al cielo? Y si yo tengo otra religión, ¿qué tiene? Si yo también estoy buscando a Dios. No estamos hablando de religión. Dios designó a una persona como el único medio para alcanzar la salvación. No dijo que tal o cual denominación, o tal o cual iglesia, o tal o cual doctrina, o tal o cual ritual. Es una persona solamente la que puede llevarnos a tener una relación correcta delante de Dios, y se llama Jesucristo. Pero solamente aquellos que pueden creer, que pueden descansar, son los que pueden tomar ese beneficio y tener vida eterna. Ahora, ustedes conocen Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que cree en Dios solamente con su cabeza? Ninguna, igual que los demonios también creen que Dios existe, pero no se van a ir al cielo. Necesitamos creer, poner nuestra confianza en Jesucristo, no en mí, en mis buenas obras, en mi religión, en mi pedigrí, en mi familia, en mi experiencia, en mi educación, en mi estatus. Nada de eso sirve. Necesito confiar única y exclusivamente en esta persona que Dios designó como el Salvador del mundo, Jesucristo, su único Hijo. Ahora, si tú ves, Jesús es la expresión, es el regalo, los recipientes son los que creen, pero hay un propósito, dice allí, en el versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la intención del amor de Dios, salvarnos, que nadie se pierda. Dios no desea que nadie se pierda, pero esto no significa que todos nos vamos a salvar. El deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, y Él hizo lo necesario para que nadie se pierda. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo, es creer en ese medio, en Jesús. Pero dice que solamente los que crean son los que van a apropiarse de este beneficio, que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de esa paciencia que tiene Dios, pero es para que nos arrepintamos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos podamos arrepentir. Ahora, ¿cuál es la duración de ese amor? Ya vimos en este caso el objeto de su amor, nosotros vimos la expresión que nos amó enviando a su Hijo es el regalo, el recipiente es todo aquel que cree, la intención de su amor es que nadie se pierda, y la duración de su amor es por la eternidad. Dice allí que en el verso 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la duración del amor de Dios, y es algo importante que nosotros podamos entender. Dios desde el principio nos ha amado igual. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pues ahora que soy cristiano me ama más. No, te ama igual. Dios nos ha amado de forma perfecta desde el principio. Nos amó tanto que por eso vino a morir, pero nos sigue amando igual hoy, mañana y por la eternidad. El amor de Dios es para siempre, su amor no termina, su amor no cambia. Y otra vez, pensando en Nicodemo, en este punto Nicodemo ya estaba sacado de onda, literalmente. Es el verbo que está en el griego, ¿no? Sacado de onda. No sabemos exactamente qué pensó, pero Jesús sigue adelante con su explicación y abunda en el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Jesús vino, su propósito no era condenar al mundo.
Él venía a reconciliar al mundo con el Padre. Ahora, si tú lees Juan 9:39, va a aparecer una contradicción de esta afirmación que acabamos de leer. Juan 9:39 nos dice, hablando Jesús, les dijo a los judíos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. ¿Cuál es el contraste entre estas dos afirmaciones? Jesús dice: no he venido a juzgar al mundo, y después les dice: estoy para juicio del mundo. Jesús no tenía como objetivo juzgar al mundo en su venida. Vino para salvar lo que se había perdido, vino para salvar al mundo. Pero sus obras, su presencia y su enseñanza iban a tener como consecuencia juicio para todos los que rechazaban su enseñanza. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos, que somos ciegos también nosotros, no sabemos la palabra de Dios, y Jesús les dice: si no la supieran, tendrían excusa, pero como dicen vemos, están condenados. Fue una reacción, una consecuencia natural de alguien que se opuso voluntariamente a las palabras de Jesús. Y eso, amados, sigue sucediendo el día de hoy. Dios jamás será responsable de la condenación de ninguna persona. Es una decisión personal cómo respondemos a la invitación del Evangelio. Es una responsabilidad delante de Dios que tendremos que dar cuentas de cómo aceptamos o rechazamos la palabra de verdad. Dios ha mostrado su amor de la misma manera para todos. Nosotros tenemos que determinar, nosotros tenemos que responder a esa invitación, y en ese sentido toda persona que rechaza el Evangelio automáticamente se está condenando. Y Jesús les dice: yo no vine a eso. Dios no me envió a condenar al mundo, pero la responsabilidad es personal. Y eso lo reafirma en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice aquí? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y ese es el punto. Nosotros como seres humanos ya estamos condenados. Si rechazamos la invitación de Dios, si rechazamos el Evangelio, no hay otra salida, no hay un plan B, no hay otra puerta por la cual podemos entrar, no hay otro camino por el que podamos transitar a Dios. Jesús es el único medio, Jesús es el único camino. Y en el momento que nosotros lo rechazamos, somos condenados. Así lo dice la palabra de Dios, es el único camino. Y quiero insistir en esto: mucha gente se molesta por ello. Mucha gente dice: los cristianos son bien cerrados, los cristianos piensan que son los únicos que se van a salvar. No es porque nosotros lo digamos, es porque la gente no puede entender, yo no sé si tú lo has pensado, que Dios no tenía ninguna obligación de darnos siquiera un camino para llegar a Dios. ¿Sí me explico? Dios no nos debía nada. Dios no era culpable de que el hombre hubiera pecado. Dios no es culpable en ninguna manera de mi pecado personal. Dios no tenía ninguna deuda con la humanidad para darles un Salvador. No tenía ninguna responsabilidad con ellos. Y sin embargo, decidió amar a un mundo que continuamente lo sigue rechazando aún el día de hoy, que no tiene ningún interés en Dios. Dios lo ama y manda a su Hijo y abre la única posibilidad para que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. Y Pablo es lo que decía, amados, ustedes tienen el ministerio de la reconciliación.
Ustedes, dice, van por el mundo y es como si Dios hablara, si Dios gritara a través de ustedes: reconcíliense con Dios. Todos los hombres están en el mismo problema. Todos los hombres tenemos la misma necesidad de un Salvador. Y la solución sigue siendo la misma. Solamente Jesucristo puede darnos la salvación. Solamente Jesús puede salvarnos. Dios no te debe nada a ti. Dios no me debe nada a mí. Dios no le debe nada a ningún hombre. Todo lo que Él nos ha dado es por su gracia, es porque nos ama. Y eso otra vez encarece más su amor. Porque Dios, piensa en esto, no hay nada en mí, no hay nada en ti que nos haga dignos del amor de Dios. Es solamente por su gracia, solamente porque Él lo ha querido así. Ahora, cuando habla aquí de la condenación, de haber sido condenado, es algo que otra vez era nuevo para Nicodemo. Hablar de que Dios te condenara era algo serio, era algo difícil, y es algo que hoy en día también sigue causando problemas. La gente no puede explicar cómo Dios, si Dios es amor, cómo puede permitir que alguien sufra. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que alguien pueda irse al infierno? ¿Cómo puede haber creado el infierno? Y otra vez pasamos por alto que Dios es justo, es santo. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios tiene que pagar al malvado por sus obras. Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios no es sobornable. Por eso Él ha determinado que va a haber un día de juicio, un día donde todos vamos a ser juzgados, unos en obras para nuestro galardón, otros para vida eterna o condenación eterna. Pero la Biblia es clara: Dios no es o no se puede hacer de la vista gorda, tiene que dar a cada quien su merecido. Esa es la justicia, y nosotros somos salvos solamente por la gracia cuando tomamos el regalo de la vida eterna que Jesús nos da. Ahora, ¿cómo vino esa condenación? ¿Por qué Dios está manifestando o por qué Dios está hablando de esta condenación? Ahora, la palabra condenación tiene mucho significado, es la palabra crisis. Dios no quiere que tengas una crisis en el infierno. Dios no quiere que tengas una condenación. Dios quiere que los hombres se arrepientan, pero la condenación es esta. Dice aquí en el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué es la condenación? Porque la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso me impacta porque aún siendo cristiano, yo personalmente sé que en ocasiones voluntariamente desobedezco la palabra de Dios. Yo no sé si tú seas más santo que yo, pero yo sé que muchas veces voy en contra de la palabra de Dios. Y eso está grueso, porque soy su hijo, porque he recibido a Jesús. Ahora piensa lo que está diciendo aquí. Dios va a traer condenación porque la luz vino a este mundo, pero la realidad que encontró es que los hombres amamos las tinieblas más que a la luz. Y eso es lo que Juan nos había anticipado en el prólogo, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 3. La luz vino, Jesús vino a este mundo, el mundo fue hecho, fue creado, fue formado por Jesús, pero el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, a su nación, a su pueblo, con los judíos, nació allí, les habló la palabra y dice que los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón. Y eso es lo que le había dicho Jesús a Nicodemo. Nicodemo necesita nacer de arriba, no de la carne. Todos estamos vivos, todos nacimos una vez, tenemos un cuerpo, nuestra madre nos engendró, Dios obró el milagro de la vida en su vientre y nacimos, pero no es suficiente para entender las realidades del cielo, para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Necesitamos nacer de nuevo, nacer de lo alto, es lo que veíamos la semana pasada. Y la triste realidad que nos muestra Juan es que la gran mayoría de la gente no recibe al Señor Jesús, no recibe esta palabra. Y esa es la condenación. La luz ha venido al mundo, pero la realidad es que amamos las tinieblas más que a la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Por eso es la condenación. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios voluble que dice, sí, vas a hacer lo que yo diga o te voy a destruir. No, Dios es un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios de gracia, y lo que está diciendo es, arrepiéntete, cree, no quiero que sufras, no quiero que perezcas, no quiero que mueras, pero si no recibes el regalo que te estoy dando, no puedes ver el reino de los cielos. Los hombres amaron más las tinieblas. Si ustedes se fijan aquí, la responsabilidad es personal. Dios no te va a condenar por otra cosa que no sea rechazar el evangelio. Dios no te va a condenar porque dijiste mentiras, vas a ir al infierno, porque es lo que decimos a los niños, ¿verdad? No digas mentiras porque te va a castigar Dios. Sí, la mentira va a ser castigada, el soborno, si eres grosero, sí, todas esas cosas sí, pero tú vas a ser condenado solamente por rechazar el evangelio, por no recibir a Jesús. Lo demás es el plus. Eres condenado por esto y lo demás vas a pagar aparte. Lo que está diciendo aquí es que la responsabilidad es personal. Tú decides si recibes el regalo o no. Ahora, la realidad es que nadie quiere ser expuesto. Y es lo que dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y ese es un contraste. Juan le encantan los contrastes. En su evangelio vas a ver luz, oscuridad, vida, muerte, continuamente esos contrastes. Y dice aquí que los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Cuántos de ustedes descaradamente cometen sus delitos, cualquiera que éste sea? A la sorda, tiene que ser, ¿no?, que la gente no se dé cuenta. Si me voy a enojar donde no me vean, donde no me queme. Esa es la naturaleza del pecado, tendemos a esconderlo. El pecado queremos hacerlo donde nadie nos vea, como si realmente nadie nos viera. Pero ese es el mensaje. Cuando el hombre no quiere venir a la luz, dice, es porque le gusta el pecado y quiere estar en tinieblas. Prefiere una doctrina errónea, prefiere vivir en el error, prefiere vivir una religión falsa que ir a la verdad y reconocer que está mal, y reconocer que es pecador, y reconocer que su vida como está no puede agradar a Dios. Por eso dice allí, no van a la luz, porque el que hace lo malo aborrece la luz. No solamente no le gusta ir, aborrece la luz. Agarra a cualquier persona en la calle y dile, necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Estás loco? Pues ¿cuáles pecados? Si yo no he hecho nada malo. Todos somos pecadores, pero nadie quiere reconocer que somos pecadores y que tenemos necesidad de arrepentirnos. Ese es el problema. Amamos las tinieblas
porque nuestras obras son malas, por lo tanto aborrecemos la luz y por eso abrazamos falsas doctrinas y error, porque nuestras obras son malas, dice. La premisa normalmente, las premisas normalmente son dos. Una, no hay Dios. No, si no hay Dios, aquí el infierno está aquí, con tu suegra, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos, ese es el infierno. Ya cuando te mueres se te acabó el corrido. Hay que vivir, hay que disfrutar la vida. Error, no hay Dios. Prefiero creer esa mentira para justificar mi ignorancia y seguir en tinieblas y poder vivir como yo quiero. Segunda premisa falsa, Dios no es así. Dios no castiga. No, Dios es amor, Dios es bueno. Las dos cosas son ciertas, pero Dios es bueno y Dios es justo. Ninguna persona puede escapar la justicia de Dios. Así de que dos premisas que son falsas para justificar mi forma de vida y no arrepentirme y no acercarme a la luz. Nadie quiere ser expuesto, nadie quiere ser reprendido, pero es necesario. Dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que vive en la luz, el que practica la verdad, el que vive en la verdad, y fíjate bien la palabra, practica la verdad, no el que la cree nada más, no el que dice, sí, cierto, esa es la verdad. Si lo crees tienes que vivir. Dice, el que vive en la luz, ese va a la luz. Aquel que ha creído la verdad busca acercarse más. La Biblia nos habla de una iluminación natural. En Romanos el capítulo 1 dice que ningún hombre tiene excusa, porque todos, dice, tienen el testimonio de la creación. Los teólogos llaman a eso la revelación natural. Cuando tú volteas y ves el cielo, la luna, las estrellas, tú dices, alguien creó todo esto. Y dice, los hombres no tienen excusa porque los atributos de Dios se manifiestan en la creación. Pero ¿qué haces con esa iluminación natural? Dices, qué machín está el sol, debe ser Dios. Entonces adoro al sol. Dice que esa es la mayoría de los hombres, pervierten eso. En lugar de dar gloria a Dios, al Creador, dice que adoran la creación. Adoran la creación. Pero dice que cuando tú tienes esa luz y caminas en la luz y practicas la verdad, entonces dices, esto lo creó alguien, lo más importante es que conozca al creador de todo esto. Buscas más luz. Me predicaron el evangelio, recibí al Señor Jesús. ¿Y qué vas a hacer? Nada, ya recibí al Señor Jesús, ya me voy a dedicar a lo mío. No, recibes a Jesús y dices, quiero conocer más a Jesús, quiero amar más a Jesús, quiero servir más a Jesús. ¿Por qué? Porque quiero caminar en luz, porque estoy practicando la verdad. No me voy a quedar con lo que recibí nada más. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que pasa en mí, lo que estoy viviendo, es por resultado de mi relación con Dios. Ese es el contraste en aquel que huye de la luz a las tinieblas, quiere vivir en ignorancia, en error, para seguir viviendo de la manera que lo hace, y de aquel que ha caminado hacia la luz y que ha encontrado la verdad y que practica la verdad, busca más y más y más y más del Señor. ¿Tú has encontrado la verdad? ¿Estás practicando la verdad? ¿Estás caminando en luz? ¿Quieres más de Jesús? ¿O esto se vuelve una religión también? Esto se vuelve una obligación, una carga. La neta es una carga para mí venir el domingo. Vengo porque mi esposa me está calillando desde temprano. ¿Por qué estás aquí? Porque has caminado a la luz y porque estás practicando la verdad. ¿O estás aquí porque crees que hay algo bueno aquí? Algo bueno. Si no has recibido a Jesús, si no has entrado en esa luz, la Biblia es muy clara, dice que ya has sido condenado. Y créeme, no me gozo en ello, pero esa es la realidad.
El miércoles platicábamos y teníamos un debate y decíamos, ok, debemos de decirle a un pecador no arrepentido, alguien que se jacta de su pecado, Dios te ama, no importa, tú eres así, pero Dios te ama. Y tuvimos el debate y decían, sí, no. Y digo, sí podemos decirle a la gente y tenemos que decirle que Dios los ama, pero tenemos que decirle que Dios espera que se arrepientan, que si no se arrepienten, el amor de Dios no los va a salvar, porque solamente aquellos que creen son los recipientes efectivos de ese amor. Dios no te va a salvar porque es bueno, ya hizo lo necesario para que tú seas salvo. La responsabilidad recae en ti. ¿Vas a recibir o no ese testimonio de parte de Dios? ¿Vas a creer o no lo que dice su palabra? Y ese es el punto. El regalo que Dios nos ha dado, siendo el Padre, en lugar de que nosotros le demos algo, en lugar de que el mundo le rindiera tributo a Dios como Padre, el Padre tuvo que venir y darse a un mundo que no preguntaba por Él. Un mundo que le es hostil hasta el día de hoy, en su mayoría. Dios se dio a sí mismo, vino Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no has recibido a Jesús, ¿qué vas a hacer? Si tú ya recibiste a Jesús, ¿qué vas a hacer? Porque el amor de Dios requiere respuesta. Pablo decía que el amor de Cristo lo apretujaba, lo impulsaba y por eso su vida la daba completa para el Evangelio, para la causa de Jesús. Y decía, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no gasto mi vida, yo quisiera más ya morir y estar con el Señor, pero por causa de ustedes, dice, yo sigo aquí adelante. Si tú ya creíste al testimonio del Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te queda? Que pueden ser días, horas, años, no lo sabemos. Y la realidad es que nadie tiene comprada la vida. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos aquí? Y si tú no has recibido a Jesús, ¿qué vas a hacer? Porque Él está esperando que te arrepientas. Dice, no quiere que ninguno perezca, pero sí espera que todos procedan al arrepentimiento, que todos se arrepientan, que podamos reconocer la necesidad imperiosa que tenemos de un Salvador. Para Nicodemo, probablemente Jesús desafió todo lo que él sabía acerca de la salvación. Le mostró que era necesario un proceso diferente para ser salvo. Él pensaba que habiendo nacido de un linaje de la casa de Israel era suficiente. Soy judío, soy maestro, soy de los principales entre los fariseos, era miembro del Sanedrín. Y Jesús le dice, no sirve para nada eso. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Jesús desafió el alcance del amor de Dios, porque Nicodemo pensaba, soy judío, soy el pueblo escogido, la nación amada por Dios. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Dios amó, el Padre amó a todo el mundo, no nada más a Israel. Jesús desafió el medio para ser salvo y le dijo, tienes que creer que Dios me ha enviado a morir por los pecados y las consecuencias también. No solamente te vas a perder las bendiciones del cielo, te vas a ir al infierno si no naces de nuevo. Jesús puso de cabeza lo que Nicodemo sabía acerca de la vida eterna. Y en este día nosotros necesitamos también evaluar lo que creemos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿En qué estamos confiando? Si Dios el Padre nos ha dado un regalo tan valioso, más de $300,000, amados, más que esas 2 plumas que no me voy a comprar seguramente, pero Dios nos ha dado algo mucho mayor. No podemos darnos el lujo de rechazar el regalo de Dios para nosotros. Quiero, para terminar, verás, acompáñame por favor a Primera de Juan. No me canso de recitar o de citar este verso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así o más claro. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amaste antes de ser formados. Tú nos amaste antes de siquiera pensar en ti. Tú nos amaste, Señor, cuando el mundo, incluidos nosotros, caminábamos conforme a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestra propia voluntad. Señor, éramos, dice tu palabra, enemigos por naturaleza. Esa era nuestra condición. Señor, pero a ti te plació amarnos así como somos, con nuestras faltas, con nuestras debilidades, y enviaste a tu Hijo unigénito, al único Hijo hecho carne, lo enviaste a padecer por nosotros, a padecer la muerte y muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Señor, queremos pedirte para que en esta hora tú nos des entendimiento de ese amor. Señor, que no menospreciemos la obra que tú has hecho por medio de Jesús, que no tengamos en poco la sangre de tu Hijo Jesús que ha sido derramada. Señor, que no te tengamos por mentiroso al no creer tu testimonio de que la vida está en el Hijo. Es el único medio, es el camino, Él es la verdad y es la vida. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos creerlo, podamos aceptarlo, podamos tomarlo, Señor, y poner nuestra confianza en Él. Que nuestra esperanza de la vida eterna no esté puesta en nuestros esfuerzos, en nuestros méritos, en nuestros medios, sino única y exclusivamente en los méritos de Jesucristo, aquel que murió por nosotros y nos dio vida eterna. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos caminar